Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Deseo en el Señor Jesucristo que cada día el Señor pueda acompañarles en la vida, en el ministerio, en todo cuanto les toque hacer o llevar a cabo. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de literatura del Nuevo Testamento. Estamos en el apartado de Evangelios sinópticos. Bien, en lo que vimos en las clases pasadas que hoy estaríamos cerrando, era lo que consideramos tres importantes situaciones que encierran cómo el Evangelio termina siendo Evangelio. Primero vimos acerca de lo que era el género literario. Luego vimos que eso era muy importante, el género literario que nos presenta, perdóname, sí, bueno, el género literario, que son las formas o géneros literarios que vimos, el estilo literario, los lugares donde nace el Evangelio, que fueron los dos grandes temas que vimos en la clase pasada y que ahora estamos viendo o vamos a ver la tercera parte que tiene que ver cómo el Evangelio se transmite a las comunidades, cómo se redacta este Evangelio para dar paso a los Evangelios, en este caso a los Evangelios sinópticos. Así que considerando este tercer punto de abordaje de esta unidad temática, vamos a compartir la pantalla para que lo podamos ver. Esto era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Los tres elementos que tenían que ver con los lugares principales donde nace el Evangelio, la forma que va a tomar este Evangelio de manera literaria, que en este caso son los géneros, las formas literarias, y finalmente vamos a ver lo que eran este Evangelio que se va a reflejar en distintas comunidades de fe, ¿no? Por decir, en distintas iglesias. Bueno, voy a avanzar porque eso ya lo vimos todo. Bueno, espero que vaya pronto. Esto lo vimos ya, los géneros literarios, vimos lo que son parábolas, controversias, anunciaciones, los estilos teofánico, apocalíptico, y finalmente vamos a ver este tercer punto que es la redacción de los evangelios. Y lo que vamos a ver en esta clase es este elemento que significa cómo los evangelios, ¿verdad? Van a ser el punto medio entre el acontecimiento, es decir, las cosas que históricamente se llevaron a cabo y ya nosotros, ¿no? Lo que nosotros representamos durante todo este tiempo distinto al que los evangelios perdón, a los que al acontecimiento de las situaciones que dieron paso al Evangelio. Bueno, ¿cómo llega este tema, hermanos? Mire, es muy complejo el punto, es muy complejo. Evidentemente no lo vamos a agotar ni lo vamos a abordar de una manera puntual, porque los procesos redaccionales están influidos siempre por distintos factores, distintos momentos, distintas etapas, diríamos que evidentemente para que salga a la luz una obra literaria necesariamente pasa por muchos estadios, ¿verdad? Tanto del propio autor como del ambiente que puede rodear el nacimiento de un escrito. Y esto no escapa tampoco a los escritos de los evangelios, porque evidentemente son redacciones diríamos, lejanas, no tanto, pero lejanas de los acontecimientos, ¿verdad? Y a partir de allí, pues evidentemente son como ese puente entre lo que aconteció y lo que hoy nosotros podemos comprender como el Evangelio. Así que no es fácil, no lo vamos a abordar, pero sí quiero que tengamos una idea
una panorámica general de cómo se da este proceso redaccional, ¿verdad? Cómo se da para que llegue al punto de los evangelios a llevarse a cabo. Bien, primero vamos a ver lo que se le llama las etapas históricas. Las etapas históricas tienen cuatro elementos, ¿verdad? Cuatro momentos, como dije, cuatro etapas, cuatro circunstancias. La primera de ellas tiene que ver con el acontecimiento, ¿verdad? El acontecimiento, es decir, los hechos que se llevaron a cabo. Un acontecimiento concreto, diríamos, el nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Eso sabemos que Jesús nace entre el 4 y el 6 antes de Cristo, diríamos, y ese es un acontecimiento, ¿ok? Nadie escribió allí, nadie lo planteó, nadie nada, ¿no es cierto? Solo aconteció. La segunda etapa tiene que ver ya con ya las comunidades que se empiezan a formar, principalmente en estas 2 décadas después de que Jesús muere. Recuerden que después de que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, pues hay una intensa actividad misionera, donde se empiezan a establecer muchas comunidades y empieza a haber iglesias muy fuertes, diríamos, ¿no? Principalmente las que se empiezan a formar como comunidades de fe fuertes es la comunidad que se asienta en Jerusalén, ¿verdad? La comunidad jerosolimitana, que se le llama, donde ahí pues nace todo, diríamos, ahí están los principales líderes, apóstoles del Señor, y hay otras comunidades también gentiles, y una de ellas será Antioquía, ¿verdad? Antioquía será otra comunidad cristiana, pero de origen gentil. Así que se empiezan a formar distintas iglesias o comunidades, cada una con su propia forma de cómo les llegó el Evangelio, porque evidentemente les llega de distintas formas, de distintas maneras, con distintos apóstoles o con distintos hombres y mujeres que no necesariamente eran los apóstoles, como es el caso de Antioquía. Antioquía fueron los chipriotas, los cinerenses o sirenenses, perdón, sirenenses más bien, que de alguna manera fundan la iglesia en Antioquía. La tercera tiene que ver ya con la etapa de quienes van a redactar, ¿no? Ya estamos hablando de una etapa histórica, ¿no? Que viene siendo del 60 hasta el 100, del año 60 hasta el año 100. Aunque en esta clase que es Evangelios Sinópticos no consideramos el Evangelio de Juan, sabemos que el Evangelio de Juan se escribe a finales del primer siglo, pues evidentemente nacen estos redactores, ¿verdad? Estos personajes que la tradición les ha dado el nombre de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿ok? Pero que se escriben en distintos años, que se escriben en distintos lugares, ¿verdad? Y que se escriben para diferentes comunidades, ¿no? O diferentes iglesias cristianas, evidentemente, pero formadas de diferente manera. Y la cuarta etapa histórica que encontramos en la redacción de los evangelios somos ya nosotros que ahora hacemos esta tarea interpretativa, ¿verdad? Leemos ahora el texto bíblico. Ahora nosotros vamos a la iglesia y nos dicen, abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, y ahí nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo lo que un redactor escribió a una comunidad respecto de un acontecimiento. ¿Se dan cuenta? Vamos para atrás ahora nosotros en la línea histórica, así que no importa la etapa en que nos encontremos, hoy somos siglo XXI, pero los que vivieron en el siglo XII, por ejemplo, pues también ellos leyeron los evangelios, o los que vivirán en el siglo XXV, que nosotros ya no estaremos más, pues también leerán los mismos evangelios. Así que estas etapas históricas es muy importante que las tengamos en cuenta porque son la motivación de la pista para poder interpretar correctamente el pensamiento que tienen los redactores
de acuerdo a la comunidad a la que les escriben y cómo ellos entendieron, cómo ellos comprendieron y sobre todo cómo a ellos se les comunicó el acontecimiento, ¿verdad? Porque ellos no fueron testigos, aun cuando se cree que Mateo es el discípulo de Jesús y aun cuando Marcos se cree que escribe bajo los recuerdos de Pedro y aunque Juan se dice que puede ser el discípulo amado de Jesús, Lucas pues tampoco es el discípulo. Evidentemente hay ciertas referencias que nos hacen pensar que pudo haber sido otro Mateo u otro autor los que escribieron los evangelios. Pero más que eso, ¿verdad? Más que eso es cómo ellos interpretan el Evangelio. Aún siendo los discípulos, aún siendo Mateo, por ejemplo, él escribe ya bajo una interpretación que como decimos coloquialmente, escribe después de que le ha caído la ficha. Ujú. Bien, todos estos elementos, a manera de ejemplo, para que vean, a manera de ejemplo, los encontramos en el prólogo del Evangelio de Lucas. Fíjense cómo estos elementos naturales que se dan, los encontramos ya descritos en uno de los evangelios. Vean ustedes. Primero el acontecimiento. Esto encontramos en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ya? Entonces, esa es la cita, Lucas del 1 al 4, que dice, voy a leerlo primero de corrido y luego vemos ya según el cuadro que tenemos cómo aparecen. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y luego se hicieron predicadores del mensaje. Por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribirlos por su orden para ti, excelentísimo Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas 1 del 1 al 4. Entonces, ya el cuadro nos muestra claramente que se dan estos cuatro elementos. Dice, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos, los acontecimientos que se han verificado, que se han llevado a cabo, ¿no? Hablemos del nacimiento de Jesús, hablemos de su ministerio, hablemos de sus milagros, hablemos de sus charlas, hablemos de sus parábolas, hablemos de su aprendimiento, de su muerte, de su resurrección. Ese es el acontecimiento, ¿verdad? Y luego vienen las comunidades que vienen a ser los testigos en estas 2 décadas que no se escribe nada, sino es que más décadas, 2, 3 décadas, en las cuales están las comunidades, ¿verdad? Que se van formando a partir del testimonio que existen entre ellos. Es lo que nosotros le hemos llamado la tradición oral. Dice, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y que han predicado el mensaje. Entonces, vean ustedes cómo la tradición oral juega un papel fundamentalísimo para la consolidación del acontecimiento. Sin esta tradición oral, ¿verdad? El acontecimiento no se hubiera dado. Y por eso el hecho de que las comunidades cristianas se conviertan en los testigos hace básicamente que sea muy valorada y muy aceptada, pero también hace muy difícil un rastro fiable de lo que presentan los evangelios en su conjunto, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, entonces el Evangelio de Lucas es el más acertado, porque es el que más investigó, ¿no? Pero la verdad es que no. Ya vamos a ver las características que tiene cada uno de estos evangelios. Bueno, el redactor es Lucas, ¿no? En este caso, o a quien se le ha considerado como el autor del tercer evangelio, llamado Lucas, ¿verdad? Dice, yo también después de investigarlo todo cuidadosamente de los orígenes, he resuelto escribirlos.
Ahí ya inicia lo que se le conoce como la tradición escrita, ¿verdad? Deja de hablarse y ahora se fija el sentido en un documento. Ujú. Y Teófilo, pues representa básicamente lo que nosotros, porque Teófilo, después de que recibe todo el libro, ¿no? Que no solamente es el Evangelio de Lucas, sino también el libro de Hechos de los Apóstoles, pues evidentemente él con el libro ya es lo que nosotros hacemos cada sábado o cada vez que leemos la Biblia. Con la Biblia en mano, diríamos, nosotros ya somos capaces de comprender lo que quiso decirnos el redactor a sus comunidades respecto del acontecimiento. Por lo tanto, los relatos evangélicos no se presentan como documentos de archivos o informes. No es un memorándum, ¿verdad? No es un memorándum, no es una nota oficiosa, no es un informe de actividades 2024. No, no lo es. No, los evangelios no son eso, como un informe detallado de caja, ¿no? Que ingresa, que sale, los activos, pasivos. No, nada que ver. Tampoco, como dije en su momento, no son biografías de Jesús. Es decir, que nos detallen correctamente qué día nació, cómo eran su familia, sus abuelos, sus hermanos, la escuela donde fue, el rabino que lo instruyó, si tuvo alguna operación, si tuvo que ir al médico, si se casó, si tuvo hijos, si tuvo amigos, si escribió una obra. No, no es una biografía en ese sentido como las conocemos nosotros ahora. Usted vaya a Wikipedia, ¿verdad? En Google y ponga biografía de cualquier personaje y le salta todos los datos de esa persona en particular. Los evangelios no son biografías. Ninguno de ellos que diga, bueno, así es como fue y no hay otra manera, ¿no? Sino más bien son testimonios de fe que expresa Mateo, Marcos, Lucas. Son testimonios de una fe que nace en Jesús. Recuerden, ya lo vimos ese punto, ¿no? Primero es la fe en el acontecimiento. Primero es la fe la que nace en el corazón y a partir de ese creer de aquello que me están contando, ¿verdad? Se hace una buena noticia. Y entonces, al hacerlo buena noticia, empezamos a predicarlo, empezamos a transmitirlo, a comunicarlo. Así que el testimonio de estos creyentes, de estas primeras comunidades que, insisto, no cesan de predicar la buena noticia porque han creído en ella en los lugares donde ellos se encuentran, no intentan narrar los acontecimientos por sí mismos. No son relatos fríos, indiferentes de alguien que nació, que murió, que charló, que predicó, que enseñó. Es decir, lo que Jesús dijo o lo que hizo en tal o cual momento, no son esos relatos descarnados o relatos sin sentido o relatos como en desorden o deshojados, ¿verdad? No son eso, sino más bien cuando estos creyentes empiezan a dar testimonio de aquello que ellos escucharon, vieron, les dijo su papá que estuvo allí cuando Jesús multiplica los alimentos, que estuvo allí cuando cura a la hija de Jairo, etcétera. Estos creyentes lo que hacen es traducir la significación profunda que encierran. ¿Qué significado le dan esas palabras ahora? ¿Qué importancia le dan a esa parabolita? ¿Viste que dice que el reino de Dios es semejante a una perla de gran precio o es semejante a una red que saca cosas buenas y cosas malas? Ya le empiezan a dar un significado, ¿verdad? Significación que que con el paso del tiempo, la lenta asimilación y la predicación del evangelio
la experiencia y la maduración de la fe de las primeras comunidades cristianas empiezan a esclarecer, ¿no? Ah, ahora entiendo por qué el Señor dijo que el Mesías tendría que sufrir y tendría que morir, pero al tercer día iba a resucitar. Como que ya hay esta comprensión de las cosas, como que hay esta comprensión y asimilación de las situaciones que la gente, principalmente los apóstoles, la gente que estuvo muy cercana a Jesús, las empieza a comprender y así es como las empieza a predicar. Y entonces, así como las empieza a predicar, las personas que escuchan esas nuevas formas de comprender el Evangelio, pues también la transmiten a otros, con esa misma comprensión, con esa nueva misma decir, ah, ahora entiendo, ¿verdad? Y se va madurando el concepto y se van forjando conceptos teológicos profundos, profundos, conceptos teológicos que incluso pueden ir más allá de una situación histórica y centrarse en la palestra de acontecimientos teológicos que van a revelar la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. Y por lo tanto, los evangelistas en muchos casos no coinciden entre sí, ¿verdad? No coinciden entre sí. En un mismo relato, en algunos relatos sí, parece ser que los tres coinciden en las mismas palabras y en los mismos gestos, pero hay relatos en donde no van a coincidir. El típico caso, ya lo dije o lo expliqué un poquitito y seguramente en algún momento lo vamos a ampliar mucho más, pues es en el nacimiento del Señor, ¿verdad? Es un acontecimiento que Mateo lo cuenta de una manera y que Lucas lo cuenta de otra. Mateo lo cuenta desde la óptica de José, el papá de Jesús, el papá humano, diríamos, ¿verdad? Y el ángel se comunica con Jesús, perdón, con José. Y habla, y José es el que actúa, ¿no? José es al que se le dice, toma a tu mujer, a José se le dice, levántate, toma a tu mujer y a tu niño porque algo malo está pasando. Es un relato, ¿verdad?, del nacimiento bajo la óptica de un hombre. Pero esto tiene una explicación teológica importantísima y solo lo logramos ver cuando comprendemos al autor y cuando comprendemos la comunidad a la que va a dirigir ese libro o ese evangelio. En contraste con el Evangelio de Lucas, que habla también del mismo acontecimiento, que es Jesús, el nacimiento de Jesús, perdón, lo habla a través de los ojos de la mujer, de una mujer, ¿no? Y en este caso, José toma un papel secundario, ¿verdad? Toma un papel secundario y quien toma un papel fundamental es María, ¿verdad? María, a quien se le presenta el ángel, María, a quien se le dice que es bendita entre todas las mujeres, se hace el cántico de María, es la que va a ver Elizabeth. María es el personaje, diríamos, principal en el acontecimiento, ¿no? Entonces vean cómo, y esto se logra entender hasta que entendemos, válgase la redundancia, hasta que entendemos quién fue el autor y cuál es su intención teológica de presentar. Mateo nos habla de la matanza de niños, ¿no? Que ya en sí mismo es un acontecimiento cruel y que tendría que haber aparecido en las primeras planas de todos los periódicos habidos y por haber de la época, porque no era para menos que un emperador, ¿verdad? O un rey o un monarca pudiera haber tomado una actitud, una decisión de matar a inocentes, ¿no? Pero eso lo plantea Mateo. Ahora, ¿por qué Mateo plantea el asesinato de niños, ¿no es cierto? Que nunca más en ninguna otra parte de los textos del Nuevo Testamento se menciona este acontecimiento. Ni las cartas de Pablo, ni las cartas universales, ni Hechos de los Apóstoles, ni el Apocalipsis, ni los otros evangelistas, ni Juan, ni Mateo, perdón, ni Marco, nadie más habla sobre este acontecimiento, que insisto, o sea, tuvo que haber sido poderosísimo, diríamos, ¿no? O sea, escandalosísimo. Pero no logramos entender por qué Mateo incrusta en su relato un acontecimiento de esta naturaleza hasta que no sepamos quién escribe
este evangelio y cuál es su comunidad a la que le escribe. En el caso de Lucas, Lucas no nos habla de la matanza de unos niños, pero sí nos habla de una teofanía, por ejemplo, ¿verdad? De una teofanía, de una revelación gloriosa. Imagínense, unos pastores de ovejas que olían a todo, que se veían realmente como pastores de ovejas, que no eran personas de traje, perfumadas, que andaban en su auto, eh, nada por el estilo. Eran ovejas, pastores que olían ovejas y olían a majada y todo, ¿verdad? Que están tranquilos en una noche, ¿no? Como todas las noches, una noche común y corriente. Imagínense la teofanía, el relato teofánico que ven. Hay un espectáculo en el cielo, un espectáculo que, si a nosotros se nos presentara un espectáculo de esa naturaleza, pues la verdad que no sabría si estaríamos vivos para contarnos, capaz del susto, nos habríamos muerto, ¿no? Y dice el relato, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel, imagínense que se nos presenta un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Vayan desarrollando su imaginación. Y tuvieron gran miedo. Pero el ángel le dijo, no teman. Bueno, seguimos leyendo y luego dice versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Una multitud, imagínenselo. Es un relato, dijimos, epifánico o teofánico, porque es un relato sobrenatural. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y demás. O sea, no hay matanza en el nacimiento de Jesús. Hay canción, hay gloria, hay luz, hay resplandor. No hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay luto, como sí lo existe en Mateo, pero en Lucas hay otra cosa. Bien, basta este ejemplo que traigo con ustedes para considerar que cada evangelista le da su propia significación al acontecimiento, ¿no? Su propio significado al acontecimiento. Y que conforme pasa, lo medita y lo va a transformar, insisto, en un mensaje teológico, porque la matanza de los niños tiene un mensaje teológico, porque el que sea a través de José es un mensaje teológico, o a través de María, o esta aparición teofánica, etcétera, etcétera, tiene evidentemente una asimilación, maduración, experiencia que las primeras comunidades cristianas tendría que ser. Imagínense lo que dijo Lucas en su prólogo, ¿no? Yo he investigado. Imagínense, no sé si Lucas dio con los pastores originales. O tal vez vio solamente con los hijos de los pastores, que los hijos de los pastores, sí, papi nos contó que ese día estaban allí cuidando a sus ovejas y tuvieron esta visión teofánica, etcétera. No lo sabemos. No sabemos si, o Lucas lo recibió de un vecino, ¿no? Que los pastores contaron en algún momento, y que esos vecinos o esos viajantes, porque acuérdense que antes eran muchos los viajantes que siempre contaban historias, pues conocieron sobre el tema. ¿Ok? Así que bueno, es un proceso de significación. No lo olviden. Por favor, esto es muy importante para poder comprender los evangelios. Bien, una vez que hemos visto las etapas históricas, ¿verdad? Que se dan y cómo se reflejan, ahora tenemos que pasar a las etapas literarias, ¿verdad? Porque también, como dije, Lucas dice, bueno, ahora yo he querido ponértelas por escrito. Ya vimos que algunas veces las hacen por parábolas, por discusiones, etcétera, pero en este caso, ¿cómo se redactan los evangelios? Hay tres, dos
elementos. Bien, en la primera columna que aparece acá, donde está mi cursor, esto ya lo vimos, ¿verdad? Las etapas históricas, acontecimiento, comunidad, redactores, nosotros. Ahora, al momento de escribirlos, ¿verdad? Tenemos la fase pretextual, ¿verdad? Que se le conoce como la fase oral, ¿verdad? Aquí estamos en las comunidades, aquí estamos hablando en este cuadrito, estamos hablando de aproximadamente 20, 25, tal vez 30 años hasta que se escribe el Evangelio. Aquí acontecimiento, digamos que termina con la muerte y resurrección de Jesús, en esta línea que está aquí, está mi cursor. Y ahí contamos 30 años más, donde inicia el primer evangelio que vendría a ser Marcos, ¿verdad? Marcos. Bueno, en esta etapa hay una fase pretextual donde es probable que circularan, como ya vimos también en otra clase, algunos escritos principalmente pascuales, ¿verdad? Primero, la tradición oral es fundamentalísima. Muchas de las cosas en esta etapa se transmiten de manera oral, pero es probable que se hayan empezado a escribir algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas que tuvieran que ver principalmente con el evento de la Pascua y que tuvieran que ver también principalmente con algunas palabras de Jesús en ese famoso documento Q que se le conoce, ¿no es cierto? Eh, y que haya habido tal vez algunos intentos por ahí de tener algunos documentos que encerraran o se escribieran en función del acontecimiento que está aquí. Si se dan cuenta, en el acontecimiento no se escribe nada. No tenemos nada. Jesús no escribe nada, los apóstoles no escriben nada, las mujeres no escriben nada, nadie escribe nada, ¿ok? Empieza en esta etapa, la fase pretexto, antes del texto. Entonces empiezan a circular estas etapas. Luego vendría la etapa de los redactores, que ya es el texto mismo. Aquí en este cuadrito estamos hablando del año 60 hasta el año 100, en el que encontramos que en estos años, ¿verdad? Se encierran la escritura de los evangelios. Entonces se cree que primero fue Marcos, luego fue Mateo, luego fue Lucas y finalmente fue Juan, ¿verdad? En términos generales, los eruditos han planteado que ese es el orden que sigue la escritura de los evangelios. Así que el primer evangelio que se escribe no es Mateo, aunque aparezca en el primer lugar de nuestra lista, sino es Marcos. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y esta es la etapa que se le conoce de la etapa literaria. ¿Ok? Así que la etapa pretextual, es decir, la de la prehistoria del texto, acá ya lo expliqué, todo lo que vivido y expresado oralmente o por escrito, oralmente, aquí la tradición oral fungió mucho, pero algunas cosas escritas ya estaban, lo precedió, es decir, fue antes de esta etapa, pero esta etapa pretextual prepara e influye en cuanto a la forma y el contenido que ya va teniendo el texto, ¿verdad? O sea, evidentemente va a ser influido el texto que ahora nosotros ya leemos de Marcos, de Lucas, pues claro que fue influido por esta fase pretextual, ¿verdad? Porque los autores en este punto, ¿verdad? Donde está mi cursor, toman como fuente, toman como punto de referencia la tradición oral de esta fase y también las cosas escritas que ya estaban. Las toman en cuenta y las incluyen en su texto, ¿verdad? En su texto. Entonces, por eso decimos que esta fase va a influir directamente ya en el texto fijo de los redactores. ¿Ok? Bueno, luego viene una fase, una etapa de estudio. Primero vimos la etapa histórica, después vimos la etapa literaria, cómo empieza primero tradición oral y algunos escritos, y después ya se escribe el Evangelio como lo conocemos.
Y ahora tenemos una tercera etapa que es muy importante, que es la etapa del estudio. Las etapas uno, 2 y 3 del esquema pertenece al exégesis, ¿verdad? Es decir, tenemos que ver por qué escribe el texto, cómo se escribe, cómo se da el acontecimiento, cómo se dan estas comunidades, ¿no? Estas comunidades de fe, cómo se redacta el Evangelio de Marcos, quién lo redacta, por qué lo redacta, cómo fue el Jesús histórico, cómo es el Jesús de la historia, cómo es el Jesús glorificado, cómo es el tema de la tradición oral, cómo se dan las comunidades tanto en Éfeso como en Roma como en Jerusalén, etcétera. Y en la tercera fase es, bueno, ¿quién era Mateo? ¿Quién era Lucas? ¿Por qué escribe Mateo? ¿Cómo escribe? ¿Por qué hay cosas que Marcos y Mateo no están de Lucas? En fin, todo eso es la exégesis. La exégesis no es otra cosa más que la ciencia de tratar de acercarnos al texto original, ¿verdad? Y plantearnos todas estas preguntas que tienen que ver con la motivación que tuvieron los autores o las circunstancias bíblicas para escribirse. La etapa 4, que es nosotros, ¿verdad? La primera que dijimos, acontecimiento. Segunda, dijimos comunidades. Tercera, dijimos los redactores. Y cuarta, nosotros. Bueno, esta cuarta etapa pertenece a la hermenéutica. ¿Cómo aplicar, cómo hacer que eso que se vivió, que se tuvo, que nosotros estudiamos, desentrañamos, se aplica a nuestra vida hoy? ¿Cómo, cómo cobra sentido ese texto que se escribió hace 2000 años? ¿Y cómo cobra sentido para hoy nuestras comunidades? Nosotros no somos Roma, no somos Éfeso, no somos Jerusalén, ni siquiera pensamos igual que los primeros cristianos del primer siglo. Tenemos otras formas de expresarnos, otras categorías de pensamiento, otras maneras de entender las categorías de la vida, otras maneras, ¿no? El alimento que se comía en el primer siglo es un alimento diferente a nosotros. ¿Por qué pan y por qué peces en la multiplicación en el milagro de la multiplicación? Hay ciudades ya ahorita cosmopolitas donde el pescado ni se conoce y el pan, como se comía en el tiempo de Jesús, pues tampoco. Entonces necesitamos hacer una hermenéutica de ver cómo aplicar ese horizonte que se hizo hace casi 2000 años, cómo aplicarlo al horizonte nuestro, de una sociedad occidental como la nuestra, que evidentemente, hermanos queridos, pues dista mucho de la sociedad oriental en la que se escribe el texto sagrado. Entonces, hay una etapa de estudio, ¿verdad? Primero del horizonte, de los aspectos iniciales, ¿por qué se da todo eso? Y es toda una tarea exegética, ¿verdad? Es una tarea exegética, porque los autores eligen escribir las palabras que eligen escribir. Porque el hecho de que ustedes elijan una palabra para escribir algo, ustedes tienen que decidir por qué eligen esa palabra para describir tal o cual circunstancia. Es un exégesis. Ahora, ¿qué significa esa palabra para nosotros hoy? ¿Ah? Esa palabra que me encanta mucho cuando el relato dice que cuando está la multitud y Jesús ve y se asoma y ve a la gran multitud y dice que tiene compasión y siente compasión. Bueno, nosotros ya lo leemos en español, pero la palabra es una palabra griega que elige el autor, que en griego, bueno, no sé griego, pero que significan entrañas, que significan vísceras. ¿Se da cuenta? Entonces, evidentemente, necesitamos hacer una exégesis del texto bíblico para poder entenderlo. Y ahora con las traducciones, pues ya nos hace sentido decir, bueno, tiene compasión, pero aún así, si nosotros exegéticamente estudiamos
estudiamos qué significaba esa palabra de entrañas o vísceras, pues nos damos cuenta que es una palabra que está diciendo que cuando alguien tiene compasión, siente dolor en su estómago, siente un profundo dolor en el estómago. Es el exégesis o la hermenéutica. ¿Qué nos quiere decir a nosotros el que Jesús haya tenido compasión? No la tuvo compasión de nosotros, porque Él tiene compasión de esa multitud y nosotros no éramos parte de esa multitud. ¿Me explico? Nosotros no estábamos allí. Así que, literalmente hablando, ese texto no nos habla a nosotros, porque nosotros, bueno, ningún texto, pero estoy poniendo como ejemplo, no nos habla a nosotros porque nosotros no estábamos ahí. Pero entonces por eso hacemos la hermenéutica, ¿verdad? ¿Cuál es la intención teológica que aplica a nosotros hoy? Eso es una labor de la hermenéutica, ¿no? Interpretar cuál es el mensaje que se aplica para el cristiano hoy. Bueno, desarrollando un poco esto, para estudiar diríamos, la etapa uno, que es el acontecimiento, pertenece a la crítica histórica, la cual se propone a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Se desarrollaron las cosas tal como se cuentan? ¿Cómo nació Jesús? ¿Nace rodeado de la muerte de los inocentes o de un relato teofánico de los ángeles hacia los pastores? ¿Pronunció Jesús tales palabras que se reproducen hoy? ¿Cómo saber efectivamente, hermanos, que Jesús dijo tal o cual palabra? Imagínense si yo le pregunto a usted algo de su abuelito, pongámosle, ¿no? Que dijo hace 30 años. Y hace 30 años su abuelito ya no vive más. Y usted va a decir, bueno, palabras más, palabras menos, él quiso decir eso. Y usted ya pone sus palabras. Pero históricamente no son las palabras de su abuelo. ¿Me explico? Entonces, eso pudo haber sucedido también cuando empezaron las comunidades a transmitir las palabras de Jesús. Imagínense, pudo haberse dado un teléfono descompuesto. Sin embargo, la intención original de las palabras estaban. Así que a esto se encarga los exegetas. Los exegetas se encargan de reproducir si las cosas que se dicen en el texto bíblico ocurren de tal o cual manera o tienen un sentido teológico. Es decir, lo podemos decir de otra manera. Se intenta llegar al acontecimiento que está detrás del texto y del material pretextual. Es decir, más allá de las interpretaciones y expresiones de los redactores y de los que vinieron detrás de ellos. Es decir, en esta etapa no hay interpretación, las cosas sucedieron tal cual pasaron. Ya después cada uno interpretó como quiso lo que quiso decir el Señor, ¿verdad? Pero en ese momento cuando se estaban desarrollando, ¿cómo se dio? Bueno, a eso se le llama la crítica histórica y los exegetas tratan de descubrir sin llegar a una interpretación teológica de los autores bíblicos que el acontecimiento fue real. Ahora, tenemos un gran problema hoy en día, ¿no es cierto? Donde muchas personas manifiestan que el acontecimiento no fue real, es decir, que Jesús no nació. En otras palabras, que Jesús no existió. Y hay autores que manifiestan, ¿verdad? Autores que manifiestan que las comunidades cristianas inventaron el cuento de Jesús. Fue un invento de ellos, que fue como decir, che, bueno, nosotros estamos aquí reunidos, estamos tratando de creer en algo y vamos a inventar a alguien que nos una en la fe como para seguir creciendo. Entonces, para ellos, el acontecimiento no existió. Es un invento, una mentira, diríamos. Una mentira, según ellos, piadosa, ¿no? Bueno, para nosotros el acontecimiento existe, por supuesto que existe. Si en este acontecimiento no habría revolucionado tanto el Evangelio. ¿Ustedes creen que los judíos en aquel tiempo o los griegos que eran inteligentísimos, se habrían dado cuenta de que les estaban vendiendo un cuento? Obvio que se hubieran dado cuenta.
pero no hay indicio alguno, ningún indicio de que alguien haya dicho esto es una mentira, ¿verdad? Esto es una mentira. Bueno, para poder responder a la pregunta ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasó en el acontecimiento? Hay que haber recorrido previamente las etapas de la crítica literaria. Es decir, ¿cómo sabemos qué realmente ocurrió? Pues cuando se pone por escrito las cosas. Primero, cuando se hablan, ¿viste? Que es la segunda etapa, la crítica literaria, o la etapa literaria, y cuando se pone por escrito, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que Jesús tuvo un encuentro con una mujer que no sabemos su nombre, solamente sabemos su origen étnico, que era samaritana. ¿Cómo se llamaba? Ande usted a saber cómo se llamaba esa mujer. A veces pensamos que se llamaba samaritana. Siempre le decimos así, ¿no? Jesús y la samaritana. Pero no sabemos su nombre. Ande usted a saber, se perdió el nombre, es probable. No le importaban a los autores bíblicos poner el nombre de ella, ¿verdad? Pero es curioso porque en otros casos sí se registran los nombres, pero en este caso solo sabemos que es una mujer y su origen étnico, eso sí lo sabemos muy bien, que es la samaritana. ¿Cómo sabemos que Jesús tuvo en la primera etapa del acontecimiento una charla con una mujer de origen étnico samaritano? Pues por lo que se escribió. A eso es la etapa literaria. La crítica literaria nos va a decir a través del texto escrito qué es lo que pasó. Bueno, después, hermanos, estamos desmenuzando estas etapas de estudio, ¿ok? Luego, solo después de examinar el texto tal como se nos presenta, que es la etapa 3, los redactores, y analizar y discernir si el caso lo pide, las fases que recorrió su redacción, tradición oral y la previa tradición escrita, antes de plasmarse en el texto final. Después de descubrir la forma más primitiva de la tradición, nos podremos plantear el problema de su historicidad y autenticidad. Entonces, si nosotros damos, dicho en otras maneras, si nosotros damos por cierto que lo que ahora nosotros leemos, escuche bien, si nosotros damos por cierto que lo que ahora nosotros, cuarta etapa, nosotros creemos lo que está escrito, tercera etapa, que son los textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si nosotros creemos que eso que está escrito es verdad, entonces sabemos que eso que se escribió fue producto de la segunda etapa, que es la fase de las comunidades. Y entonces lo que predicaron oralmente las primeras comunidades cristianas fue cierto. Y si nosotros creemos entonces que los textos originales, los textos que ahora nosotros leemos, son producto de la proclamación de esas primeras comunidades cristianas, entonces nos lleva a verificar o a declarar con toda firmeza que el acontecimiento existió, ¿no? Que Cristo es real, que ese evangelio que tanto se predica es auténtico, es real, no es una mentira, no es un mito, no es una fábula, sino que es un acontecimiento que fue predicado por miles de personas, al principio por decenas, un puñado solamente de personas, después fueron centenas y decenas de miles que empezó a predicarse el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Sí? Igual, si en algún momento en la clase no queda claro, háganmelo saber. Ujú. Pero esto es fundamentalísimo. Por eso ahora nosotros creemos que sí existió Jesús. Por eso ahora creemos que Jesús sí caminó en un mar agitado, ¿no? Por ahora. Pero ahora sí sabemos que Jesús multiplicó los panes, o sacó fuera demonios, o dijo la parábola del padre pródigo, etcétera. Porque sabemos que el acontecimiento existió. Bien, el ejemplo de esto, ¿verdad? Lo encontramos en este acontecimiento.
¿vieron? En este acontecimiento de la oración modelo. Hay cosas que Mateo registra y hay cosas que Lucas no registra, ¿verdad? Y vean, he señalado ahí las cosas más importantes. Vosotros cuando oraréis, perdón, dice vosotros pues oraréis así. Eso lo registra Mateo, parece ser que eso fue lo que dijo Jesús. Pero Lucas da otras palabras, ¿verdad? Y según sus fuentes, Jesús les dijo, cuando oréis, decid. ¿Son dos construcciones gramaticales distintas? Sí, evidentemente, porque son dos formas de expresión gramatical totalmente distintas, pero la intención es la misma, ¿no? Si ustedes siguen leyendo, lo que está en negro está igual, parece ser que la fuente de Mateo y de Lucas es la misma. Pero fíjense que Mateo va a cambiar, o Lucas va a cambiar, una palabrita que es muy importante, porque Mateo dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué Mateo habla de deudas? Y cuando nosotros lo leemos en la versión de Lucas, la oración modelo, dice, y perdónanos nuestros pecados, nuestros pecados. Y aquí las ideas son diferentes, o se aplican de manera diferente. Entonces nos ponemos a preguntar en la crítica histórica, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente dijo Jesús? ¿Deudas o pecados? Pero también en la hermenéutica o en la exégesis tenemos que decir por qué Lucas utiliza la palabra deudas. ¿Será porque su intención teológica era mostrarle a sus lectores, a sus comunidades, lo importante que era una deuda, toda vez que era el recaudador de impuestos? O tal vez Lucas utiliza pecados porque él como gentil, ¿verdad? Reconocía que estaba fuera de la gracia del Señor, que no pertenecía al pueblo y tal vez sus comunidades lo entenderían mejor como pecado que como deuda. Luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y, y Lucas dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Son palabras distintas. Y fíjese que la oración de Lucas termina diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero Mateo agrega algo a la oración modelo. Y lo que agrega es, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Claramente vemos aquí, hermanos, las situaciones que nos plantea el acontecimiento. ¿Cuál fue realmente la oración que se brotó de los labios históricos de Jesús? Esta oración de Mateo que termina con esta frase, tuyo es el reino, el poder y la gloria, o de una manera como Lucas, ¿verdad? Y Mateo agrega esa parte. ¿Cómo fue proclamado por las comunidades? Y evidentemente Mateo tiene su fuente, él tiene que saber de dónde. Si nosotros concedemos que Mateo, el discípulo de Jesús, es el que escribe esto, pues lleva razón. Lleva razón de decir que es la oración que aparece ahí como Jesús la pronunció. Pero acordémonos que Mateo tiene 30 o 40 años que escribe después, porque él no entiende las cosas al principio, las va meditando y las va reflexionando y hasta que realmente las asimila, las escribe 40 años después, más o menos. O tal vez Mateo agrega esto porque quiere dar una intención teológica más importante. ¿Por qué habla del reino? Dice, porque tuyo es el reino. Porque Mateo agrega esta expresión reino. ¿Qué quería decir a sus oyentes la palabra reino? Poder, kratos, ¿verdad? En griego, kratos. ¿Por qué esa palabra de kratos, de poder? ¿Qué tiene que ver el rey con el poder o el poder con el reino?
Y luego la Shenika, la gloria, la gloria. ¿Acaso Mateo quería decirles a sus lectores que no olvidaran cuando la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo? Porque sus lectores son judíos y porque ellos estaban esperando el reino de Dios y porque ellos sabían que el Mesías vendría con poder y con autoridad. ¿Por qué al final dice por todos los siglos? Hablando de eternidad, si esta expresión solamente le pertenece a Yahvé en el Antiguo Testamento. Solo Yahvé es eterno, ¿verdad? Y termina con un amén, con una confirmación. El amén es una afirmación totalitaria, sin lugar a dudas. Entonces, fíjense cómo hay intención teológica de eso. Y tal vez para los autores, para los lectores o el auditorio de Lucas, pues ellos no necesitaban escuchar esa parte porque ellos no entendían lo que era el reino del Mesías, no entendían lo que era el Mesías en sí mismo, no sabían lo que es la Shenikah o la gloria de Dios en el tabernáculo con Moisés, porque no sabían nada de Yahvé del Antiguo Testamento y por lo tanto la oración de Lucas no la incluye. Así que es interesante ver, hermanos, cómo en este proceso redaccional tiene que ver o va a influir muchísimo las comunidades a las que se dirigen nuestros autores. Bien, otro ejemplo que tiene que ver con las bienaventuranzas, ¿verdad? En el caso de Mateo se le llaman las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, o las bienaventuranzas del sermón de la montaña. Y Lucas recoge las mismas palabras de Jesús y se le llama las bienaventuranzas del llano, ¿no? Y vean que Mateo inicia directamente con las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y Lucas dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. Aquí hay una acción de Lucas muy importante, porque para Lucas, en todo su evangelio, Jesús mira demasiado. En el caso de Mateo, es un Jesús que va directo al corazón de las cosas, no se anda con rodeos, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema de las bienaventuranzas. Cuando dice bienaventurados los pobres, fíjense que Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí donde está el curso, Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, lo adjetiviza. Y con esta adjetivación lo espiritualiza. Entonces decimos, ¿quién es el pobre en espíritu? Pues aquel que no tiene fe, aquel que es desanimado, aquel que su, no en sentido malo, ¿verdad? No en sentido malo, sino en un sentido de que es pobre en espíritu, en el sentido de que le hace falta mucho más y que a veces las pruebas que uno pasa hace que la fe se quebrante, que la fe se haga menos. Bueno, para ellos es el reino de los cielos. Así con esta expresión en espíritu, entendemos esta pobreza, ¿verdad? Pero fíjense que Lucas no nos habla de eso. Vean lo que dice, bienaventurados vosotros los pobres. Entonces, supongamos que nosotros no tenemos este escrito de Mateo y solamente tenemos el de Lucas. ¿Qué entenderíamos por esto? Pues de pobreza física, ¿verdad? Bienaventurados vosotros los pobres, los que no llegamos a fin de mes, los que no tenemos un trabajo fijo, los que somos despreciados por el sistema. Entonces, para ellos es el reino de Dios. Vean entonces cómo cada autor tiene su propia intención, ¿verdad? Otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué dice la bienaventuranza de Lucas? Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, reiréis. La consolación del siervo de Yahvé era muy común en el Antiguo Testamento. Mateo les está escribiendo a los judíos.
Isaías 53, si no mal recuerdo, habla acerca de la consolación del siervo de Yahvé. Y la consolación es un tema fundamentalísimo para la cosmovisión judía. Pero Lucas, que le está escribiendo a los griegos, habla de la vida plena, ¿no? Habla de la felicidad. Es porque ustedes van a reír. Luego hay una aventuranza que no aparece acá, ¿verdad? Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lucas no la registra, no registra esto. La otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y qué dice Lucas? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque serán saciados. Fíjense que aquí lo que hace Mateo hace lo mismo que aquí los pobres en espíritu. Y aquí el hambre y esta y, que es conjuntiva, perdón, es disyuntiva, relaciona el hambre y la sed con esta otra adjetivación, la justicia, hambre y sed. O sea, las dos cosas juntas, que son distintas, ¿no? Por eso es disyuntiva, son dos elementos diferentes, pero que los une algo en común, la justicia. Pero como acá Lucas nos habla de pobres, del que no alcanza para comer, entonces ahora entendemos esta bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. Hambre es hambre que se te pegan las tripas, ¿no? A la espalda porque no tenés para comer. Luego, hermanos, vienen tres bienaventuranzas más en Mateo, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, que no aparecen acá, en Lucas. Entonces, o Mateo se acordaba de esto, ¿verdad? Y los escribió, o compone estas bienaventuranzas pensando que su maestro pudo haberlas dicho o mencionado o inferido y las escribe en labios de Jesús, ¿no es cierto? O Lucas, las fuentes que él utiliza de investigación no le dan cuenta de que Jesús también dijo estas bienaventuranzas. Bueno, después viene otra forma de escribir las bienaventuranzas en Lucas. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Ah? Y esto no aparece acá, en Mateo. Gozaos en aquel gran día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así han sido sus padres con los profetas. Palabras más, palabras menos acá. Pero acá hay un giro interesantísimo que está incluido en las bienaventuranzas de Lucas. Empiezan los ayes, ¿no? La sección de los ayes se conoce. Cosa que no aparece en Mateo. Mateo no le interesa condenar la riqueza, porque había muchos judíos ricos. No le interesa. Pero a Lucas sí. Entonces incluye estas palabras de Jesús diciendo, más ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo, ay de vosotros los que estáis saciados porque tenéis hambre, ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Evidentemente hay palabras acá, ¿verdad? Que solo Lucas tiene y que nos plantean esta disyuntiva, ¿verdad? No dijo Jesús estas cosas. Bueno, a la luz de Mateo, evidentemente, ¿no? Porque no las escribió. Pero a la luz de Lucas, sí. Jesús dijo esto y por eso las incrusta en su evangelio. ¿Por qué Mateo no las escribe en su evangelio? Es probable que o no se acordó de ellas o acordándose no eran necesarias para el fin literario teológico que él quería escribir en su evangelio. Pero de estos ejemplos, hermanos, vamos a encontrar infinidad cuando podamos ver los evangelios de manera separada y nos vamos a dar cuenta que los redactores tuvieron cada uno de ellos su intención de escribir de diferente manera porque tenían un objetivo diferente de presentar a Jesús.
Bueno, esta es la etapa exegética. La pregunta sería en estos ejemplos, ¿cuál de los dos relatos o de las dos formas, tanto del que vimos primero, la oración modelo y este relato de las bienaventuranzas, cuál tiene mayor probabilidad de ser más anterior, más primitiva, más original, si se puede llamar? Estar más cerca de la forma que tenía tal sentencia o tal dicho en la fuente común reflejada por los dos, ¿no? ¿Quién tuvo la mejor fuente a su disposición? Así que una vez encontrada la forma primitiva, ¿cuál pudo haber sido la forma más antigua o cuál una composición literaria de los autores? Nos podremos plantear la cuestión de su autenticidad. ¿Pronunció Jesús efectivamente esa sentencia, esa bienaventuranza de tal forma? ¿Lo dijo de esa manera? Y esa es la labor exegética que todos debemos hacer al momento de escudriñar la palabra. Bueno, el proceso hermenéutico, como dije, solo después de haber descubierto lo que el texto dice, podemos intentar dilucidar lo que nos dice hoy. Y eso es el proceso hermenéutico. En esta tarea de actualización consiste la hermenéutica: interpretar en función de nuestro hoy, de nuestras circunstancias, lo que dice un texto escrito hace muchos miles de años atrás. Tras la explicación viene la implicación, por así decirlo. Si uno explica el texto, entonces implícitamente nos quiere decir algo también a nosotros. Por eso es un texto que va a abarcar todas las edades. El texto cuyo sentido hemos intentado descubrir nos dice algo hoy, nos interpela hoy. ¿Por qué Jesús tiene compasión de la multitud? Porque es la misma compasión que tiene con nosotros cuando nos vemos desorientados, desamparados, tenemos hambre espiritual, según Mateo, y física, según Lucas. El texto nos interpela hoy, nos habla hoy, es actual. También quiere ser para nosotros buena noticia. Por eso leer el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan es buena noticia para nosotros, es alegría. ¿Cómo puede iluminar nuestra vida? ¿Cómo puede iluminar nuestro corazón leer los evangelios y considerarlo como una luz de esperanza, de buena noticia, de salvación? Pues ahí es que la predicación tiene su punto. Por eso cada vez que alguien se para en el púlpito, prepara un sermón, trae buena noticia, ¿verdad? Y nos dice, bueno, lo que se escribió hace muchos años, esto es lo que quiere decirnos a nosotros hoy. Así que bueno, es así como cerramos, hermanos, esta clase que tiene que ver con los niveles histórico, literario, crítico y aplicativo, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Entonces, a nivel literario dijimos acontecimiento. En este cuadrito encerramos desde que el Señor Jesús nace hasta que el Señor Jesús muere. Nada se escribe aquí, ¿se dan cuenta? A nivel literario nada se escribe. Pero si hay alguien que va a analizar, va a criticar lo que pasó en este tiempo, ¿no? Esa se le llama la crítica histórica. Va a analizar qué pasó. Luego viene en esta segunda etapa la época de al menos 2 décadas o 3 décadas, ¿verdad? En que aparece el primer evangelio. Aquí muere el Señor y aquí inicia el primer evangelio. Entonces, durante esta época, que es la fase pretextual, lo que predomina aquí es ¿cómo se llama? La tradición oral, ¿verdad? La tradición oral y algunos escritos principalmente con palabras de Jesús y con el relato pascual. Pero también aquí la crítica literaria va a decir, bueno, ¿cuáles fueron las fuentes, ¿no? Los que les dieron los datos a los redactores para que escriban el texto. A eso se llama crítica literaria también. La tercera etapa ya es la etapa de la redacción de los evangelios. Años 60 hasta el año 100, ¿verdad? Primero tenemos a Marcos, luego Mateo, Lucas y luego Juan. Aquí se fija el texto, ¿verdad? Aquí ya se escribe el texto.
Y entonces estas tres etapas hay una exégesis, hay que investigar qué pasa en el acontecimiento, qué pasa en esta etapa donde no hay nada escrito y qué sucede cuando ya están escritas las cosas. A eso se le llama exégesis, ¿no? La investigación de esas cosas que pasaron en ese tiempo. Y la última etapa tiene que ver con nosotros, porque como dijimos, el Evangelio nos interpela a nosotros, nos dice a nosotros. Nosotros no estuvimos presentes en el acontecimiento. Nosotros no pertenecemos a esta comunidad de tradición oral. Nosotros no redactamos los evangelios, pero todo esto, sí influye en nosotros para creer en la buena noticia que es Cristo Jesús. A ese proceso se le llama hermenéutica, ¿verdad? Tratar de interpretar lo que el texto nos dice hoy, y por eso todos los sábados o cuando hay culto y alguien abre la palabra del Señor, pues trata de actualizar el mensaje del texto bíblico que fue escrito hace muchos miles de años y trata de actualizarlo a nuestra vida hoy. ¿Ok? Bueno, espero que haya podido haber sido claro, hermanos y hermanas, y si alguno tuviera alguna duda o algo que no estuviera claro, por favor hágamelo saber y lo vemos en las clases siguientes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entonces cerramos esta etapa que tiene que ver con la unidad temática de cómo el Evangelio en singular pasa a ser evangelios en plural, ¿verdad? Y como les dije, es un proceso complejo, es un proceso desafiante, es un proceso literario de intenciones teológicas, de elección por parte de los autores bíblicos, porque ellos tuvieron que elegir qué material escribir, qué parábola poner, qué palabras escribir, qué palabras no escribir. Y eso todo esa es una tarea titánica, ¿verdad? Que sabemos que fue dirigida por el Espíritu Santo, pero no olviden que la inspiración no anula la personalidad del autor, bajo ninguna circunstancia, si no sería una marioneta. Así que claramente vemos que esta parte de la personalidad se aplica en las cuestiones literarias que tienen los autores para transmitir la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno. En la próxima clase estaremos abordando lo que es el Evangelio ya de Marcos, ¿verdad? Vamos a ver el Evangelio de Marcos, luego abordaremos Mateo y finalmente estaremos abordando el Evangelio de Lucas para que ustedes vean cómo es diverso este punto de los evangelistas. Bueno, deseo que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde, feliz fin de semana. Un abrazo y un deseo de bendición para todos ustedes. Paz.